Katia Saucedo también fue asesora constitucional de la primera defensora del pueblo, Ana María Romero de Campero, y es una abogada constitucionalista. Katia, un gusto tenerte en este espacio de la agencia de noticias Fides. Buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. El gusto es mío y agradecerte por tomarme en cuenta para este programa. Katia, ¿será que el sistema judicial todavía es salvable? ¿Es posible tirarle una tabla de salvación o definitivamente estamos en el camino del desastre? Uy, es la pregunta más difícil que creo que nos han hecho en en estos 2 meses de proceso de recolección de firmas. Mira, Nancy, los casos que se han ido presentando a lo largo de estos años, paradigmáticos todos, Jerry Fernández, César Apaza últimamente, Marcos Aramayo, y una serie de casos que no distinguen clase social, ocupación, componentes raciales, no distinguen nada, ¿no es cierto? Entonces, la justicia está en un momento de tragedia, está en un momento crítico, ¿no es cierto? Y yo creo que sí es posible lanzarle esa tabla de salvación, pero lamentablemente los esfuerzos individuales o los esfuerzos colectivos que vienen de la sociedad civil parece que tienen muchísimos escollos y muchísimas dificultades puestos por el propio Estado, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿le interesa realmente al Estado, a esa representación estatal que se traduce en servidores públicos de alto nivel, cambiar las cosas? ¿No es cierto? Y es importantísimo hablar de la justicia y tratar de mejorarla en diversos sentidos, porque finalmente es la que dirime tus derechos, mis derechos y los derechos de la gente, ¿no es cierto? Esa es la labor de la justicia. Y la justicia, pues, es la que pone límites al ejercicio del poder público, es el que traza esa línea, muchas veces débil, casi no visible, entre lo que puedes hacer cuando estás en función pública y lo que no puedes hacer. Entonces, el tema de la justicia no es solamente cosa de abogados, ni cosa de letrados, es cosa de todos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es posible, pero se necesita voluntad y creo que ese es el problema en este momento, ¿no? Katia, cuando yo hablo con alguna gente, lo que me dicen es, pero si antes era igual, antes era igual, era peor, era mejor, ahora es peor o cuál es la situación, porque pareciera como un consuelo decir, antes era peor, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos tenemos que sorprender? Bueno, en realidad el problema de la justicia no es un tema nuevo, ¿no es cierto? Si tú te acuerdas aquella época, en la época de Bladman, cuando se inició el proceso de reforma judicial, se hablaba exactamente de lo mismo, ¿no? Se hablaba de detención preventiva exacerbada, los índices de detención preventiva en este momento están en el mismo o parecido nivel que en el de esa época, cuando se inició el proceso de reforma. El sistema penal en esa época era también extorsivo, ¿no es cierto? Se dedicaba principalmente a cobrar deudas que debían cobrarse en la vía civil. Bueno, había una serie de factores muy similares a los de ahora, pero yo creo que definitivamente en los últimos años este problema del sector justicia se ha agudizado tremendamente, ¿no? Normalmente los casos que se presentaban en aquella época eran casos vinculados a gente que no disponía de medios para defenderse o que se encontraba en estado de pobreza. Hoy, digamos, esa situación que si bien se mantiene, ha fluctuado un poco hacia el lado de la persecución política, ¿no? Entonces, hay esos otros componentes que han ido apareciendo en el escenario y que se usa precisamente el sistema penal. Es que lo que pasa es que el sistema penal con sus características persecutoras y de limitación de libertades, pues es un instrumento muy eficiente cuando se quiere realizar persecución. Y no es que sea malo tener un órgano de persecución penal, o sea, de hecho sí es una realidad y efectivamente en todos los países existe, ¿no? Pero precisamente, ¿quién le pone límites a ese órgano persecutor? Precisamente el sistema judicial. Esa es la labor esencial del sistema judicial. Entonces, claro, esas son las crisis que existen. Yo te digo que la existencia de estos problemas son centenarios, como dice alguien del equipo nuestro, y no son nuevos, han aparecido hace muchos años. Sería injusto decir han aparecido hace 15 años, no, pero se han agudizado de forma irremediable estos últimos años, ¿no? Y lo que ya vemos
es escandaloso, es descarado, lo que ya vemos no tiene parangón, creo yo, ¿no? Entonces, para mí, la problemática del sector justicia se ha agudizado en todos los términos de manera muy, pero muy radical estos últimos años. ¿A qué tú crees que, por qué se ha agudizado? ¿Cuáles son los factores que han agudizado esta situación? Es simple, el factor que ha agudizado toda esta situación son temas vinculados a la injerencia política, que también existía hace muchos años cuando se inició el proceso de reforma, pero también tengo que decir que lo vemos más agudizado, más profundo en este último tiempo, ¿no? Y se ha agudizado también con las elecciones judiciales, con el sistema que el Estado ha adoptado. Esa es una realidad. Porque el gran problema es el sistema de preselección, ¿no? En la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque, Nancy, la Asamblea Legislativa Plurinacional es un órgano político. Y no es que sea malo, sino que es un órgano político. Está ahí la representación parlamentaria política de este país. Entonces, alejar cuando se le da la competencia a ese órgano de seleccionar, alejar esa influencia es pues muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, hemos visto en las dos elecciones pasadas, no lo digo yo, lo dicen las noticias, una enorme desconfianza de la gente, ¿no? El porcentaje de votaciones inválidas, nulas y blancas es un claro mensaje de que la gente no confía en el sistema. Segundo, los dimes y diretes y escandaletes que aparecieron durante la calificación de los postulantes también ha sido un tema que dejaba reflejada la existencia de posiciones, y no solamente posiciones, sino decisiones ideológico-partidarias en relación al sistema judicial. Hemos tenido unas muestras en los últimos días bastante eficientes de esa situación, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente del Tribunal Supremo Electoral dice, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ojo, órgano de control constitucional, integrante de un otro poder que se supone independiente, no va a poder cumplir los plazos. La pregunta es, ¿puedes hacer esa afirmación siendo que se trata de otro órgano absolutamente independiente? O la declaración que hacía ayer el ministro Lima, que a mi criterio es realmente inaudita, ¿no es cierto? Que decía con claridad que fue el Evo jefe del Morales. gobierno anterior quien decidió la designación de los magistrados y magistradas. Entonces, ahí es inevitable que te surjan miles de preguntas. Entonces, ¿qué pasó? Los magistrados que están hoy por hoy sentados en las altas cortes fueron elegidos bajo decisiones autoritarias y bajo criterios político-partidarios. Mm, Esa es la primera pregunta que te viene. mm. Y son la cabeza de todo ese sector que debe ponerle límites al poder público. Entonces, bueno, pues esas son las razones y el ministro lo dijo con absoluta claridad ayer. Además, Katia, yo estaba recordando también, tras escuchar esto que decía el ministro Lima, que además también es producto de un proceso de esa naturaleza, él estuvo en la magistratura también, ¿no? El ministro Lima. Me acordaba que el ex vicepresidente Álvaro García Linera algún momento reconoció que falló el sistema de elección por voto popular, ¿no? Porque definitivamente si antes los partidos políticos se cuoteaban, ¿no es cierto? Porque antes también elegían a los magistrados en el anterior Congreso Nacional, ahora digamos, se había impuesto un cuoteo corporativizado, ¿no? Es decir, de las organizaciones sociales del movimiento al socialismo, que cada una tenía su candidato y habían logrado meter. Entonces, en ese contexto, en esas admisiones, digamos, insistir en un mecanismo de elección de esta naturaleza, ¿a qué nos conduce, Katia? Nuevamente. Es que, Nancy, hay marcadas diferencias. Nosotros opinamos como tú, ¿no es cierto? Que el sistema de elección popular que se diseñó en la Constitución y en la propia Ley 026, para nosotros ha fracasado, ¿no? Es decir, la gente fue y votó en una papeleta que más parecía una sábana, si te acuerdas, donde no sabías quiénes eran los candidatos, no conocías nada sobre ellos, y de hecho votaste un poco al Tatín Marín Doping bueno, ¿es cierto? Ese fue el sistema. Y la gente por eso optó por votar blanco, nulo, inválido. O sea, fue una realidad lo que tuvimos. Pero sabes, Nancy, tenemos un problema. Eh, la, la teoría de la progresividad de los derechos humanos no te permite retroceder. En consecuencia, aquí ha habido un reconocimiento del derecho de la ciudadanía de participar en los procesos de selección
de las altas cortes, de los altos magistrados y magistradas del país. Entonces, si nosotros quitábamos la participación ciudadana, era muy probable que el Tribunal Constitucional nos diga en la revisión constitucional que él va a hacer como un paso posterior a la recolección de firmas, que estaríamos afectando derechos y garantías y que por tanto no debía realizarse una reforma parcial, sino más bien una reforma total vía Asamblea Constituyente. Ese fue un primer problema que tuvimos que discutir varios meses y final llega. La otra alternativa que que pusimos nosotros en mesa era, bueno, ¿y si lo mejoramos el sistema? ¿Y si le damos la posibilidad al ciudadano que deniegue el proceso? Entonces, eso es lo que se ha hecho. Nosotros no estamos planteando una participación popular en los mismos términos que la Constitución ha definido y que la propia Ley 026. Lo que nosotros estamos planteando es un referéndum aprobatorio o denegatorio, es decir, que las personas no van a ir a elegir, sino van a ir a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y cuando ese no sea votado en las papeletas, ese no destruye, de hecho, el trabajo de la Comisión Nacional de Postulaciones. Entonces ahí hacemos una ligazón con las probidades e idoneidades de las personas que van a ser parte de esa Comisión Nacional de Postulaciones, por un lado, y que entendemos que conformadas sí van a hacer un buen trabajo, probo, objetivo, basado en conocimientos, experiencias y formación. Y luego el otro tema que se insiste mucho en la propuesta es alejar, reducir las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ese proceso. ¿Para qué? Para que no haya la incidencia político-partidaria de los partidos que ejercen representación parlamentaria, sean de mayoría o de minoría, y no haya las negociaciones pactadas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, la Comisión Nacional de Postulaciones termina su trabajo con una terna, no con una lista, Nancy, con una terna, es decir, 3 ganadores, una lista masculina y una lista femenina para cada cargo, de modo que haya alternancia. Eliges un hombre para la titularidad y elegirás una mujer para la suplencia, y al revés, ¿no es cierto? Y la Asamblea Legislativa recibe la terna, no la lista. Recibe los 3 ganadores del proceso, y lo único que le queda es elegir de esos 3. Entonces estamos reduciendo la competencia de la Asamblea Legislativa para que no puedan realizarse elucubraciones de tipo político-partidaria y finalmente designen al número 85 o al número 70, como ha sucedido ya en algún momento de la preselección de los postulantes a los altos cargos de las magistraturas judiciales. Entonces, esos son los 3 componentes contados muy rápido. Pero en realidad nosotros lo que hacemos es reforzar el ejercicio del derecho ciudadano, dando la posibilidad de que también pueda denegar el proceso. Eso, aunque resulta un poco complicado, le estás en realidad profundizando el derecho al ciudadano y además estás provocando que su decisión negativa tenga un efecto vinculante. No como ahora, 50, un poco más del 50% de votos inválidos o nulos y no pasa nada. Igual hay magistrados ejerciendo sus funciones con 2%, 6%, 10%, ¿no es cierto? Entonces lo que tratamos de hacer es de hacer un mix sin afectar el derecho de los ciudadanos que ya ha sido reconocido en esta Constitución. Ya, claro. Entonces la elección, digamos una preselección por afuera y solamente ternas al legislativo, de las cuales se elegiría, a las autoridades. Y además hay otro pequeño detalle, hay una norma por ahí que hemos puesto en la propuesta que dice claramente que la Asamblea Legislativa, una vez recibida la terna, tiene 30 días para elegir de esos 3. No lo hace y la Comisión Nacional de Postulaciones le entrega el título al primero o a la primera, al ganador. Entonces ahí un poco la Asamblea no reacciona, bueno, entonces se devuelve la competencia de la Comisión Nacional de Postulaciones y es ella la que comunica y dice, bueno, este es el ganador o la ganadora del proceso y esa es la que se va a referéndum. Ah, perfecto. Perfecto. Ese es el sistema que está planteando este equipo de juristas, ¿no? Que han trabajado esta propuesta de reforma parcial de la Constitución y que están pidiendo un referéndum y que para ello están reuniendo, recolectando 1,5 millones de firmas, ¿no es cierto?, de ciudadanos y que en el camino hemos visto que se han presentado uno y otros escollos. Pero sobre el tema otro de los temas centrales de la propuesta, Katia, porque no es solamente el tema del sistema de elección, ¿no es cierto?, de magistrados, sino es el tema presupuestario, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué les tenemos que dar a un órgano tan vicioso, tan corrupto, más plata?
¿no es cierto? Porque además no saben administrar, el tema del ejercicio de la magistratura no debería estar sujeto a un tema de recursos, digamos, sino también de conciencia. Entonces, ustedes están planteando que haya un incremento en el presupuesto general del Estado, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos planteando que se incorpore en la Constitución la obligación de dotar al órgano judicial de un presupuesto del 3% como mínimo dentro del TGN, ¿no? Y te comento por qué. A ver, cuando se elabora el presupuesto general de la nación, ¿qué es lo que se hace? Se negocia, es normal, cuando te van a asignar presupuesto negocias, el Ministerio de Salud dirá, bueno, denme, no sé, aumentenme el 20% y yo les voy a organizar y voy a poner en funcionamiento el SUS, ¿no es cierto? Así es. Tiene de dónde ofrecer. Cuando se trata del órgano judicial, ¿qué ofrece el órgano judicial? ¿Qué tiene para ofrecer? Sus sentencias, Claro. que no son ofrecibles, porque en esas sentencias se dirimen derechos de la gente. Entonces, lo que nosotros queremos es alejar de la manera más clara y contundente cualquier posibilidad de injerencia político-partidaria. Ujú. En un proceso de negociación y de asignación de fondos es yo te doy y tú me das. Consideramos que el órgano judicial no puede estar en esa mesa de negociación, no puede. ¿No es Ujú. cierto? Porque ahí se limita, se disminuye, se afecta su independencia. Por tanto, si tú tienes una norma que establezca que le das el 3% mínimo, lo que tiene que hacer el ministerio competente es simplemente asignarle el 3%. Listo, se acabó. Pero además hay otro problema, Nancy. En este momento, desde hace ya muchos años, el presupuesto del órgano judicial del sistema judicial oscila entre 0,32 y 0,56. Ahí se mueve, ¿no es cierto? No llega ni al 1%. Exacto. Pero, ¿qué sucede en este tema? No es solamente el presupuesto para el órgano judicial. En ese presupuesto está consignado el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Unidad de Víctimas, la Defensa Pública, la Escuela de Jueces y la Escuela de Fiscales. Entonces, ese 0,56 está todavía muchísimo más reducido. Entonces, claro, eh, no hay que interpretar como que el aumento presupuestario va a ser para pagar sueldos, no, sino tiene que ser para mejorar las condiciones de la estructura para administrar justicia y para que la gente acceda en mejores condiciones a los servicios judiciales, ¿no es cierto? Tú como periodista seguramente te conoces los juzgados y sabes cómo se litiga ahí adentro, en Ujú. condiciones dificultosas, incómodas, ¿no es cierto? Entonces hay que mejorar el sistema. Yo hace unos años, muchos años ya, visité Chile cuando se estaba haciendo la implementación de la reforma procesal penal y tengo que decirte que me dio mucha envidia de la sana, porque no solamente estaban mejorando su normativa, sino que además estaban mejorando su estructura, las salas de audiencia, las salas de espera de los abogados, la sala de espera de las partes, o sea, digamos, una estructura adecuada al sistema, porque tú modificas la norma y no modificas la Claro. estructura y la parte material fáctica, y en realidad no se cambia mucho, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, esos son los argumentos para incorporar en el texto constitucional un presupuesto mínimo. Y básicamente, el alejamiento del órgano judicial de ese proceso de negociación de presupuesto donde puede ver afectada su independencia. Ujú. Yo creo que esto es bueno porque hay mucha gente, y lo vemos en las redes sociales cuando compartimos información acerca de la campaña, acerca de la reforma judicial, que cuestiona eso, ¿no? Entonces, claro, y es porque de pronto todavía falta información para que la gente entienda que los recursos que van a ir no va a ir directamente a la partida de sueldos y salarios para los jueces vocales, etcétera, sino que va a un conjunto, ¿no?, del sistema mismo para que pueda funcionar un poco más eficientemente, digamos, ¿no? No Así funcionará es, así es. totalmente eficiente, pero sí, digamos, mejorar esas condiciones. Entonces, la gente tiene que entender que la plata no va a ir a los sueldos, sino que se piensa que tendría que ir a mejorar el sistema de atención a los litigantes, ¿no? Así es, Nancy. Uh -huh. Y si Sí, me permites un claro. detallito, se hacen también algunos ajustes al Consejo de la Magistratura, ¿no? Ajustes vinculados, por ejemplo, a que el Consejo de la Magistratura va a estar integrado en su mayoría por personal con conocimientos de administración judicial, Uh -huh. porque los abogados generalmente no somos buenos administradores, ¿no? Nosotros tenemos otro rol, entonces trasladar a los abogados a un rol de administración de fondos siempre es un gran error. Entonces, lo que se hace es
tecnificar el Consejo de la Magistratura como un órgano de la expresión del órgano judicial para que administre los fondos de manera correcta y adecuada, y por eso se cualifica al personal que tendría que estar ahí dentro de este órgano. Ahora, el Consejo de la Magistratura también tiene un rol, que es disciplinario, ¿no? Que es el otro tema administrativo y disciplinario, que es, otro de esos puntales. Katia, en este momento en el legislativo se está también debatiendo el tema del reglamento y el tema de la convocatoria, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento esto afecte a todo el trabajo que está haciendo el equipo de juristas tratando de impulsar esta reforma? Sí, yo creo que sí, que ya ha afectado, ya ha afectado. ¿Por qué? Porque, a ver, este proceso ha empezado con un calendario electoral que el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado públicamente, ¿no es cierto? Y ha adelantado las elecciones a octubre, cuando las últimas elecciones, si mal no recuerdo, fueron en noviembre, diciembre, adelantó un poco más de un mes el calendario electoral. Podía perfectamente haberlo mantenido, ¿no es cierto? El calendario electoral de las anteriores elecciones, para, en este caso, dar un compás de espera a que nosotros terminemos el proceso de recolección de firmas. Lo extraño es que es pues el Tribunal Supremo que emite el calendario electoral y que también está administrando nuestro proceso, ¿no es cierto? Porque finalmente el Tribunal Supremo Electoral es el que nos está aprobando o negando lo que le pedimos. El Tribunal Supremo Electoral nos ha autorizado los libros, el Tribunal Supremo Electoral es quien va a revisar las partidas cuando lleguen, una vez que terminemos el proceso de recolección, y va a ser el que anuncie finalmente si las firmas que le llevamos son el 1.500.000 o no, y seguramente va a anular partidas, va a depurar, etc. Entonces, él es el administrador real de este proceso desde la perspectiva del sector público. Entonces, ¿cómo puedes entender que por un lado nos autorice 90 días y al poco tiempo saque un calendario electoral donde nos afecte ese plazo y no espere la recolección de firmas? Y no se trata solamente no se trata, como muchos pueden pensar, es que estos quieren que se espere y quieren paralizar el sistema. No, se trata de que en este momento el que está firmando es el constituyente originario, es el titular del poder público, ¿no es cierto? El ciudadano. No están firmando los perritos y los gatitos, te están firmando el titular del poder, ¿no es cierto? Entonces, mínimamente debió existir un poquito de consideración y respeto a ese proceso que se está haciendo, y no tiene nada que ver, Nancy, con quienes estemos en el proceso previo. Tiene que ver con quién está firmando, que finalmente es el ciudadano o la ciudadana. Entonces, debió hacerse algún esquema de calendario que espere y que dé una pauta para terminar ese proceso. Terminado el proceso, recolectamos el 1.500.000 firmas. Bueno, estamos ya en un paso adicional más en el camino de la reforma parcial. Pero si no logramos recolectar y el ciudadano no firma, bueno, sencillamente continúa el calendario electoral, el calendario de las elecciones judiciales, y la discusión se tendrá que dilucidar finalmente en la Asamblea. Pero no es bueno lo que se está haciendo desde el punto de vista de respeto al poder originario, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que se está irrespetando la posibilidad que se le ha dado al ciudadano de poder reformar parcialmente la Constitución. Debió esperarse el plazo. Pero además la propia Constitución reconoce la democracia participativa, ¿no? Claro. Y esto es precisamente el ejercicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, de una parte, no serán todos, obviamente, pero de una parte que quiere, ¿no?, impulsar una iniciativa ciudadana. Y es, creo, la primera iniciativa ciudadana, ¿no? Desde la implementación de la Constitución. Entonces, Sí, también era un elemento muy innovador, muy nuevo, y que era definitivamente hasta un desafío para el Tribunal Supremo Electoral y para el Estado encaminar este proceso hasta donde llegue. Si llega bien, maravilla; si no llega, también, ¿no es cierto? Eso es la democracia. En todo caso, hay un proceso que sigue en el legislativo, hay posiciones en el Tribunal Supremo Electoral y 7 escollos que han enfrentado el equipo de juristas independientes que están impulsando esta iniciativa ciudadana. 7 escollos que los hicimos conocer a través de una nota en la agencia de Noticias Fides,
puntualizando cada una de ellas. Hay una última que entiendo todavía no les habían respondido, no sé si les respondieron, tal vez de manera puntual, Katia, les han respondido en el último tema que tienen que transcribir las partidas a un sistema informático. En realidad, entiendo que ya hay una carta de respuesta, ¿no es cierto? Lo que no tengo la información si ha sido notificado oficialmente, pero ya hay una carta de respuesta. Y bueno, vamos a tener que seguramente reunirnos en estos días para ver la respuesta cuando haya sido notificada y ver qué hacemos a continuación. A ver, lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, no solamente es la respuesta que nos da a nosotros como promotores de la iniciativa, sino lo que eso significa en términos de derechos, Nancy. Mm. Porque mira, a ver, el derecho a la iniciativa popular es un derecho consagrado en la Constitución como una forma, como una de las categorías de reforma constitucional, esta vez de reforma parcial, ¿no es cierto? El artículo 411, numeral 2, es clarísimo. Pero sin embargo, cuando hay un derecho que está reconocido, lo que debe hacer el Estado es poner las condiciones de base para que ese derecho pueda ser ejercido. Y te estoy hablando a todo nivel. Pero nosotros lo que hemos recibido a cambio ha sido, primero, ataques personales, verbales, colectivos, etcétera. Nos han dicho de todo, representantes de la derecha boliviana, grupo encubierto del MAS y una serie de cosas que ahorita lo digo casi sonriendo porque realmente al inicio no le dábamos mucha importancia, parecían cosas muy aisladas, pero cuando ya es el órgano que te está tutelando, el órgano que se está encargando de administrar el proceso que tú estás haciendo, eso sí ya es preocupante, ¿no es cierto? Entonces, nos están poniendo barreras económicas, porque claro, está claro que somos un grupo de ciudadanos que no tenemos estructura de apoyo, de acompañamiento, todo es voluntario. Como los La partidos. impresión de los, claro, la impresión de los libros ha sido realizada por fases, precisamente porque no teníamos todo el dinero necesario para poder imprimir. Y de ahí parte la primera pregunta. Es una iniciativa ciudadana y el ciudadano imprime los libros, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo aceptamos porque esas eran las reglas de juego. Te dan solo 90 días para recolectar 1.500.000 firmas. Ojo que el plazo de 90 días no está ni en la Constitución ni en la ley. Es una decisión reglamentaria del Tribunal Supremo Electoral. Luego te dicen, en esos 90 días también tiene que imprimir los libros. Y la impresión de libros tarda 3, 4 semanas. O sea, ha sido escollo tras escollo. Después nos dicen, cambian el reglamento y nos dicen hay que notariar. El Mm. notario nos cobraba en el mejor de los casos 20, 30 bolivianos por libro. Mm. Eh, por 15.000 libros era un montón de dinero. Y ahora nos salen con que hay que transcribir partidas de libro físico, trasladar al formato electrónico. 17 datos por partida. Eso significa que más o menos se tarda 20 minutos en transcribir cada partida. Entonces, nosotros necesitaríamos 300 personas haciendo ese trabajo. Y obviamente 300 voluntarios para hacer ese trabajo no vamos a conseguir. Y si contratamos una empresa, que las hay, Nati, hay un par que hacen ese trabajo, nos cobran, haciéndonos casi un favor, 3 bolivianos por partida. Métele pluma. Por 1.500.000 son casi 5 millones de bolivianos, Mm. Es que un para nosotros es millonada. absolutamente imposible de conseguir, ¿no es cierto? Entonces, lo que está haciendo el Estado a través de sus representantes es ponernos límites, trabas, escollos económicos que reglamentarios, que en los hechos es una verdadera catástrofe para nosotros porque no vamos a poder continuar si es que se ratifica esa decisión, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que estamos. Además, claro, Nancy, de una declaración, yo creo que fue un lapsus, trato de pensar de buena fe y quiero pensar que fue un lapsus del presidente de adelantar criterio y decir no lo van a lograr, lo veo muy difícil, cuando él es el árbitro del proceso, ¿no es cierto? Claro. Y él es el que debería darnos las condiciones objetivas para que nosotros podamos realizar la iniciativa ciudadana. Ese es el escenario que tenemos ahorita, ¿no? Muy difícil. Katia, creo que ha sido un placer conversar contigo, así tan puntual, tan directo y tan claro, ¿no? Creo que es importante hacerlo porque, como tú decías al principio, la justicia no se trata de abogados, ¿no? Se trata de los ciudadanos que necesitamos a veces recurrir en una acción concreta y estamos a la merced de fiscales, estamos a la merced de investigadores, policías, jueces, etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
creo que todos tendríamos que llamarnos a pensar cómo queremos este sistema, ¿no? Y si bien esta iniciativa no va a cambiar, creo yo, de manera en 5 minutos ya está todo y todo es una maravilla, son pasos que por lo menos vamos a ir dando. Yo te agradezco muchísimo y bueno, será hasta otra oportunidad de tenerte en la Agencia de Noticias Fides. A ti, Nancy, soy yo la agradecida por permitir este espacio para que podamos un poco compartir lo que estamos pasando y además los fundamentos de la reforma, ¿no? Y bueno, convocar a la gente a que firme, a que se anime a ponerle el espaldarazo a este proceso, porque uno empieza a entender la importancia del sistema judicial cuando te toca en carne propia, cuando entra a tu casa el problema, ¿no? Cuando es tu hijo, tu hermano o un familiar o un ser querido y empiezas a ver lo que significan los hechos de un proceso judicial para una persona o para una familia entera. Entonces, yo les invoco, pónganle un pinchacito al Google, busquen Jerry Fernández y vean la calamidad que ese muchacho médico recién titulado ha pasado por una denuncia y sobre todo una sentencia sin pruebas. Denle una mirada. Ese puede ser tu hermano, tu hijo, tu primo, tu amigo o una persona, o tú misma, ¿no es cierto? Entonces, miremos con cierto detenimiento lo que está pasando en el sistema judicial. Muchas Gracias, gracias. Nancy. Gracias. Era Un Katia placer. Saucedo. Era Katia Saucedo, una experta en temas jurídicos y constitucionales. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, y será hasta la próxima semana en un nuevo encuentro en contacto.